El siguiente episodio es presentado por Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Te invitamos a que consultes nuestra página con los anteriores y nuestros nuevos episodios solo aquí en Escuchando Ando. Jaguar Video Films. Surgir y permanecer en el mercado solo es posible con una imagen que impresione y permanezca en la mente de los consumidores, llevando tu empresa a un nivel óptimo de figuración y recordación. Jaguar Video Films desarrolla, produce y expone lo mejor de tu empresa a nivel mundial. Visítanos en www.jaguarvideofilms.com y entra al mundo de las grandes marcas. Contáctanos al 310-270-4344. Si tu empresa tiene una historia que contar o una idea para compartir, nosotros nos encargamos de tu proyecto audiovisual de principio a fin. Jaguar Video Films. Dale imagen a tu marca. Aprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos. Hoy atraparemos con uno de los nuestros. En Escuchando Ando, hoy emprenderemos y aprenderemos con Andrés. Bienvenido a Escuchando Ando. Hola a todos en Escuchando Ando, soy Andrés Salgado, libretista de televisión, y los invito para que al lado de Gerson me acompañen en una charla sobre televisión, creatividad, escritura, pasión y vida. Los esperamos y bueno, seguimos adelante en este proceso que ojalá no termine nunca. Un abrazo a todos. Desde los estudios de Columbia Broadcast International, aquí comienza un episodio más del único programa radial dedicado a todos los emprendedores que forjan un mundo mejor. Escuchando Ando está al aire. Escuchandoando.com. Hola a todo el mundo, estamos en Escuchando Ando, una edición especial dedicada a la gente, a los artistas, la gente que de una u otra manera ha querido llegar y no ha podido por distintas circunstancias. Dentro de nuestros programas lo que hemos tratado es de entender un poco cuál es el secreto para lograr el éxito en las distintas profesiones, las distintas actividades del ser humano, y tenemos toda clase de personas que de una u otra manera han llegado, lo han logrado, otros han fallado en el camino, y la idea es escucharlos a todos para que nos podamos quedar con las herramientas, las rutinas, con esas claves que hacen ciertas personas, que hacen que sus cosas puedan llegarse a lograr, sus metas puedan cumplirse. Hoy estamos acompañados de un gran escritor, de Andrés Salgado, barranquillero, que nos va a acompañar y nos va a contar acerca de su carrera y acerca de los logros que ha tenido, su visión de la vida y cómo ha logrado dejar en la mente de muchas personas historias maravillosas. Antes que nada, Andrés es un contador de historias. Andrés, bienvenido a Escuchando Ando. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para contestar y conversar en lo que pueda servirles. Este programa es escuchado a nivel mundial. Comencemos por contarle a la gente de habla hispana de todo el planeta quién es Andrés. Bueno, yo soy un comunicador social de la Universidad Javeriana, graduado en el año 95. Soy libretista de televisión, de series y de telenovelas en estos 20 y pico de años de carrera, y además de eso estudié psicología en la Universidad del Bosque, soy psicólogo también y he publicado 2 libros con la editorial 531, 2 novelas literarias. Básicamente eso es, y soy barranquillero además. ¿Qué es más, escritor o psicólogo? Bueno,
Yo siento que la psicología yo la tomé básicamente porque sentía que tratar de entender un poco más las emociones y el comportamiento humano. La verdad estaba cansado de tener que estar preguntándole a los psicólogos cada vez que iba a armar un personaje y me aburrí de estar haciendo eso, de no entender algunas cosas y me dije, bueno, vamos a estudiar toda la carrera y así no tengo que preguntarle nada a nadie. Pero básicamente la psicología me abrió mucho las puertas mentales como escritor porque creo que mi carrera cambió muchísimo en cuanto a la estructura de los personajes y de las historias después de haber estudiado psicología. Así que le agradezco profundamente a mi segunda carrera. Pocos la tienen tan clara en ese sentido. Mucha gente comienza sus proyectos, sus ideas y al no entender algo simplemente dicen, no, pues ni modo, esto se hace hasta acá porque el resto no lo sé hacer. Otros deciden llamar a otras personas a que les ayuden con el riesgo de que no los logren entender bien. Y hay otras personas que deciden decir, no, voy a ir yo mismo a aprender lo que tengo que aprender para poder complementar mi carrera, y fue lo que Andrés hizo al estudiar dos carreras que luego se mezclan y son las que nos permiten haber disfrutado producciones como la del Joe la leyenda, que fue una obra magistral y que dejó marcado a mucha gente como una responsabilidad enorme, porque contar la historia de uno de los cantantes más importantes de Colombia no era tarea sencilla. ¿Cómo fue esa experiencia? La vida nunca es fácil, y menos cuando se nace en cuna humilde y en un barrio olvidado. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Comienza la historia de fantasías y anhelos de un niño que con su prodigiosa voz recorre las calles de Cartagena y pone a bailar a los habitantes de su pueblo. Esta es la historia de Álvaro José Arroyo, que en medio de la pobreza, cada aplauso recibido es el aliciente diario para conquistar la ilusión de convertirse en el centurión de la noche que quiere brillar. Les presento al niño terrible, Álvaro José Arroyo. Bueno, lo que te dije anteriormente, yo soy de Barranquilla, nací en Barranquilla, viví acá hasta que me fui a estudiar a Bogotá, o sea, mi niñez, mi adolescencia, yo me fui de aquí a los 17 años y el Joe Arroyo en Barranquilla es, aún después de haber fallecido, el Joe es prácticamente una institución, es parte de la familia de los barranquilleros, es un elemento cultural, musical muy fuerte. Entonces, creo que antes de aprenderse uno la canción de los pollitos, le cantaban a uno cualquier cosa del Joe, digamos. El Joe era parte o es parte del ADN de todo barranquillero. Y como siempre, pues como barranquillero, mi admiración por él era infinita. En 1998 nos conocimos cuando escribí al lado de Natalia Ospina una telenovela que se llamó Perro Amor, y ahí decidimos escribir unas escenas en donde el Joe actuaba de él mismo, porque la novela tenía que ver mucho con el mundo de la salsa. Entonces ahí aproveché, digamos que lo hice como una excusa para conocerlo, y desde ahí comenzamos a hablar sobre la posibilidad de llevar su vida a la pantalla chica. Eso se pudo firmar, logramos hacerlo, pero luego por problemas de agenda, luego por problemas de contrato, luego por problemas de tiempo, él podía, yo no podía, yo podía, él no podía, sí. No pudimos concretar el asunto hasta el año 2010, que Fernando Gaitán y Guillermo Restrepo, artista y productor en RCN, me dijeron, ¿por qué no lo hacemos y arranquemos esta historia? Y ahí empezamos con Natalia Ospina a escribir esta historia. Fueron reuniones con él, un acercamiento como a su vida personal y básicamente una complicidad y un momento de la vida al lado de alguien, de un genio, que significó para mí algo muy importante. Realmente para mí la experiencia al lado del Joe durante esa época de la telenovela y la investigación fue algo muy, muy, muy representativo e inolvidable para mi vida, y lo hicimos con tanta pasión y con tanto amor que bueno, terminó siendo uno de los más grandes éxitos que ha habido en la televisión en los últimos años y una de las telenovelas más premiadas de la historia. Sí, hay culturas y religiones en las que dicen que la gente no muere sino que duerme o hace un viaje. ¿Cómo fue el momento del viaje definitivo de Joe Arroyo y justo el instante en el que estaba la novela? O sea, ya son las 12 de la noche ya. Ahora es que Joe está fluyendo, o sea, está fluyendo el artista, el dramático.
ahora es que comienza a fluir. Hay noches de arreboles que incitan al amor, y en los alrededores se siente el ardor. Son noches de pasiones que, como hoy, te claman, te dicen vida mía, cada día te quiero más. ¿Usted recuerda ese momento? Sí, absolutamente. El Joe tuvo una descompensación porque venía muy achacado de salud. Realmente su salud estaba bastante deteriorada. No solamente su voz, sino también su salud en general. Su salud mental, su salud física estaba bastante golpeada. Y creo que tuvo un momento de una gran descompensación que lo hizo estar en coma durante cierto tiempo. Entonces, eso fue un camino muy doloroso porque la telenovela estaba al aire. Él estaba muy feliz de haberla visto. Él estuvo muy contento en sus inicios, alcanzó a ver los primeros meses y estaba verdaderamente feliz. Él estaba muy contento con lo que estaba pasando, estaba feliz con el éxito que había tenido, estaba feliz con su carrera reactivada, y luego vino ese bajón que hizo que tristemente toda Barranquilla sufriera y padeciera y lo acompañara en ese momento. Para mí fue muy doloroso, como para todos los barranquilleros, y creo que lo peor fue lo que vino después. Joe Arroyo llevaba 29 días tratando de ganarle la batalla a la muerte. Sin embargo, en las últimas horas, las fuerzas le fallaron y su voz comenzó a apagarse. Ellos quisieron hacer todo lo posible y pues no, yo digo que ya el cuerpecito de él estaba cansado. El silencio llegó a la casa de los Arroyo. La familia se unió en una oración para decirle a Dios que todo le deben, y en sus manos dejaban el alma del artista. Pues le dijimos a Dios que sea su voluntad. Lo que él parecía que fuera mejor para él, nosotros lo teníamos que aceptar. Los minutos se hicieron interminables, hasta que el cantante dejó la noche por el cielo. Cuando regreso, escucho cuando dicen, falleció Joe. Subí enseguida corriendo dolorido y encuentro a mi hermano ya tendido. Los Arroyo están de luto por la voz líder que se apagó, pero su música y sus recuerdos perdurarán de generación en generación. Digamos, después vinieron una cantidad de peleas, de odios, de heridas abiertas. Hubo una novela, además de la novela, que fue bastante triste, y creo que yo siempre fui muy activo en pedir calma y en pedirle a la gente que estaba involucrada que parara con eso, porque creo que la mejor manera de recordarlo era queriéndolo, era oyendo su música, no desempolvando ni abriendo unas heridas que no tenían ningún sentido y que lo único que hacían era un daño fuerte a su memoria. Para mí fue bastante raro sentir que se moría en la mitad de un momento creativo, porque crear es nacer y bueno, era paradójico con su muerte. Entonces fue una cosa muy contradictoria y es algo que yo tampoco olvidaré tan fácil. Me imagino que toda esa etapa creativa y acompañado de él y haciendo, o sea, dándose el lujo, porque siendo el Joe un ícono y poder uno darse el lujo de escribir una historia de la mano de ese ícono vivo todavía, pues es un privilegio que no tiene todo el mundo. Me imagino que hay muchas anécdotas. ¿Recuerda algunas de las anécdotas que le ocurrieron con él o durante el momento en el que estaba escribiendo los guiones? Hay muchas, cada noche. Bueno, la primera que siempre me acuerdo es que nuestra vida en la etapa de investigación cambió por completo, porque el Joe era un animal nocturno, entonces nos tocaba arrancar las entrevistas empezando la noche y la terminábamos entrada a la madrugada. Entonces claro, uno estaba la primera noche, me acuerdo perfectamente que yo no dormí ni me preparé para eso, y a las 2 de la mañana yo estaba absolutamente dormido, pues porque ya yo no tenía esa costumbre. Entonces nos tocó de alguna manera prepararnos cada vez que nos íbamos a ver, durmiendo un poco por la tarde para poder llegar un poco despejado. Esa es una anécdota que no lo olvido, su manera de vivir, ¿no? La forma de cambiar. Y hay otra que es un privilegio, y es una noche que pasamos en Discos Fuentes. Sí, en Medellín, me imagino. En Medellín, sí, sentados todos ahí en la sala, digamos, en un estudio de grabación donde estaba el piano, en donde habían tocado grandes canciones de la época de Fruco. Y esa noche estábamos sentados ahí, un grupo de músicos al lado de Fruco,
al lado del maestro Carrillo, que era el pianista de una parte de la época de Fruco, y él. Entonces tuvimos la oportunidad, por lo menos, de estar como en una reunión musical, teniendo el privilegio de tener a Fruco tocando el piano, Carrillo tocando también el piano y el Joe cantando. Entonces, y cantamos canciones al tiempo que nos iban contando historias, pero además parábamos para cantar canciones. Y bueno, yo nunca en la vida me imaginé tener una noche cantando canciones en el piano, tocando Fruco y cantando el Joe y nosotros haciendo los coros. Yo tengo todo eso grabado y lo guardaré como una joya invaluable. Yo creo que es una cosa que para mí es uno de los más grandes tesoros audiovisuales que guardaré. Algún día probablemente lo compartiré y quizás, no sé, podemos hacer alguna cosa. También pienso que eso puede servir para que quede como un gran recuerdo. Lo estoy pensando, quizás en algún momento, en algún aniversario, probablemente compartir esas grabaciones, porque creo que es una joya no solamente para Barranquilla, sino para la música y el país. Un documento histórico y ya no se repite, duda, sí. Como haber tomado información de los Rolling Stones, de los Beatles, de personajes así ya no salen más, ya no se consigue. Sí. Ya. Hoy en día buscar un rockero es imposible, porque un rockero pura sangre, ¿no? O sea, que vivía, que pensaba, que sentía de la manera en la que hacían los rockeros. Sí. Y en el caso de Joe, con su música y con su ritmo, con su prodigiosa voz, encontrar a alguien así, pues ya no hacen más de esos. Sin duda. Y creo que Joe era eso, ¿no? Joe era un rockero que hacía salsa, pero básicamente tenía un alma de rockstar increíble. O sea, vivía su vida como un rockstar. O sea, entre él y Keith Richards no había mucha diferencia. Claro que sí. Andrés, tenemos mucho que escucharte ustedes. Un ejemplo viviente de muchas historias y la conversación va a tornarse más interesante, porque parte de lo que nos gustaría saber es cómo hace para escribir, cuál es ese proceso creativo que sigue. Utiliza algunas técnicas. Nuestro programa lo escucha gente que está empezando en el mundo de la actuación, en el mundo de los libretos, está empezando en el mundo de la publicidad, del emprendimiento, y hay gente que, por ejemplo, se ve hoy en día, porque como todos creamos ya, no es como antes, donde era un privilegio de pocos. Hoy en día los emprendedores, por ejemplo, ellos mismos hacen sus comerciales para YouTube, sus menciones para sus páginas web, y de cierta manera son creadores. Es un poco distinto porque es algo comercial, pero igual chévere poderle contar a la gente anécdotas y sobre todo técnicas en las que usted se inspira, cuáles son sus musas, cómo trabaja una obra, cómo lo hace. Bueno, todas esas técnicas en general tiene que ver, arrancan principalmente con un asunto espiritual. Yo creo que yo estoy completamente seguro de que yo no nací para nada más. O sea, yo creo que nací para esto, ¿no? O sea, lo tuve claro desde muy pequeño. No tenía claro exactamente que me quería dedicar a escribir televisión, concretamente, como fue mi comienzo, pero sí tenía claro que quería escribir y que de alguna manera eso me sanaba, me daba un placer que solamente da lo que a uno le gusta. Ya luego, eso es lo primero, yo creo. Lo segundo también es un poco de curiosidad. Yo siempre he sido muy curioso, siempre he tratado de descubrir por qué pasan las cosas, y eso me lleva mucho como a investigar, a conocer, ¿no? La lectura siempre me ha acompañado, entonces esos universos que te abren los libros y las películas y en general todo lo audiovisual es algo que te empieza a inspirar muchísimo. Ya más adelante vino la universidad y con ello vinieron toda una serie de teorías, ¿no? Libros. Hay libros maravillosos sobre cómo escribir, cómo estructurar una historia, cómo crear, ¿no? Cómo diseñar un personaje. Hay métodos que hay que aprender, hay unas técnicas que hay que aprender, pero mucha gente y luego ya viene la práctica, Yo tuve el privilegio de practicar haciendo programas de televisión reales que veía la gente en tiempo real y que eran verdaderos. Yo tenía 24 años y estaba escribiendo De Pies a Cabeza, que fue una serie muy importante en la década de los 90, pero yo tenía 24 años, es decir, yo era un chico muy joven que empezó muy temprano, pero que además tuvo esa gran bendición de poder escribir cosas verdaderas, ¿no? Nunca hice borradores que se quedaron ahí olvidados. Yo escribía y lo que escribía lo veía en televisión y lo producían con todas las de la ley. Y peor aún, tenía éxito, que era algo peligroso todavía. O sea, conocí el éxito muy temprano y creo que eso también marca mucho, ¿no? O sea, porque te lleva a un nivel diferente. En todo caso, todas estas condiciones, la curiosidad, la literatura, los libros, las técnicas,
y luego la práctica comienzan a convertirte en un libretista. Como ves, es un oficio. Escribir es un oficio multidimensional, no es solamente tener ganas y tampoco es solamente saber la técnica, porque también se necesita una dosis infinita de constancia, ¿no? O sea, la constancia es uno de los grandes peligros que tiene esta profesión. O sea, la gente se cansa muy rápido y la gente tiende a abandonar la batalla ante la primera derrota. Y creo que la constancia es una cosa que va haciendo, que va construyendo el oficio y que lo va perfeccionando. Todas esas cosas juntas creo que me han llevado hasta este punto. ¿Y hay algún tipo de rutina para un escritor? ¿Cuál es la rutina ideal de una persona que empieza a escribir obras? Depende, porque digamos que en la televisión, que es un oficio, o sea, la televisión yo no creo, la televisión siempre lo he dicho, ¿no? La televisión no es un arte, la televisión es un oficio como ir a un banco, la televisión es un oficio como hacer zapatos. Este oficio sí que tiene una rutina, ¿no? Tiene que tener una entrega, tiene que tener el respeto de un horario y no puede someterse a una inspiración que venga espontáneamente. O sea, la escritura en televisión tiene una responsabilidad, hay que cumplir un cronograma, hay unas obligaciones con la productora o con el canal, entonces hay que tener claramente una rutina. Yo trabajo en mi casa, pero he acondicionado uno de los cuartos de mi apartamento como oficina y bueno, en la casa se sabe que estoy trabajando y hay un respeto absoluto en el momento en el que estoy trabajando, pero a pesar de que estoy en mi casa, o sea, y de alguna manera esa rutina te lleva a que tú tienes que producir un resultado. O sea, tú tienes una agenda y esas agendas tienen que cumplirse. Sí o sí, tengas o no ganas y quieras o no hacerlo, porque no todos los días tú estás del mismo ánimo, no todos los días tienes la misma energía, pero lo ideal es que siempre se mantenga eso, ¿no? Y eso lo da la disciplina. Pero mi rutina tiene que ver con eso, con un horario que generalmente arranca. Yo realmente me levanto, pero duro un par de horas, no sé, yo tiendo más a hacer más de tarde y de noche que de mañana. Y eso también es importante, conocerse, ¿no? O sea, saber cuándo estás tú más lúcido, cuándo estás más enchufado. Qué bueno que hicimos la entrevista a esta hora, porque estoy bastante lúcido a esta hora. Que no me vaya a pasar lo que le pasó con Joe. Sí, no, espero no llevarme a ese extremo, por supuesto que no. Sí. Yo me acuesto a las 9. Sí. Andrés, ¿cuánto es el promedio de escritura al día en horas? ¿Cuánto tiempo le dedica? Pues digamos que hay dos momentos. Depende de si estoy escribiendo. O sea, si estoy escribiendo pueden ser 8 horas. Pero si estoy investigando o tal, o estoy afuera, porque también muchas veces me toca salir o a hacer una investigación, o me toca salir a hablar con alguien, o hacer algún tipo de negocios. Esta mañana tuve una conferencia porque me estaban proponiendo que escribiera una nueva historia, entonces estaba oyendo un poco a una gente. En fin, hay conferencias, hay cosas, varía un poco, pero ahí se escribe un poco menos, pero normalmente unas 8 horas al día, con lo cual quiere decir que es prácticamente como la vida de un seminarista, ¿no? O sea, es un poco eso, ¿no? Es como el médico de urgencias, o sea, y el tema es que siempre hay que estar 24/7 pensando y alrededor de eso. Yo no, a pesar de que tengo mi vida y bueno, y tengo mi intimidad y mis cosas, siempre en mi cabeza estoy todo el tiempo dándole vueltas a lo que queda pendiente, ¿no? Siempre hay algo que queda pendiente y ese algo siempre está ahí, ¿no? O sea, es como sí, la gente le llama pasión, básicamente yo no sé qué otro nombre puede ser, ¿no? Es una posesión quizás de eso, sí, ¿no? Y en el momento en el que ya hace algo que lo apasiona, pues ya no son 8 horas, sino 8 minutos. Totalmente, sí. Y se piensan las semanas, los meses se piensan como días a veces, ¿no? Los años se piensan como meses. Yo tengo claro que, por ejemplo, yo no recuerdo mi vida si no es conectado a lo que estaba escribiendo en ese momento. O sea, hay gente que se acuerda de la vida por los años, ¿no? O sea, ¿qué estabas haciendo en el año 2010? ¿Qué estabas haciendo en el año 2009? Yo no me acuerdo por los años, yo me acuerdo por lo que estaba escribiendo en ese momento. Entonces, ¿qué estabas haciendo en el 2015? 2015 fue Celia. Entonces, tengo claro qué pasaba en la época de Celia. O año 2006, ¿qué estabas haciendo? Era Juegos Prohibidos. Entonces,
qué estaba haciendo en la época de Juegos Prohibidos. Entonces, las cosas que escribo es lo que me lleva a recordar qué era lo que yo estaba haciendo y cómo era yo en ese momento. ¿Quiénes eran tus amigos? Los personajes de las series de ese momento, ¿no? ¿En algún momento han existido sueños con los personajes? ¿Eso es real? No, es parte de, creo que es parte un poco de la fantasía de la gente también, ¿no? O sea, la gente cree que hay mucha magia en esto. Aquí lo que hay, no quiero, digamos, destruir la fantasía de la gente. La gente se hace muchas ideas de cómo es el mundo de uno y qué tan extraño es uno y qué tan complejo o perturbado es un escritor y hasta dónde los personajes terminan volviéndose los fantasmas de uno y en fin. Creo que puede haber el caso de que así sea, pero creo que es un oficio. Yo me llevo muy bien con los personajes que creo y tengo. No, y todos los personajes que yo he escrito me respetan bastante, o sea, porque yo creo que también yo los respeto. No mata a ninguno. Para creo que me llevo muy bien con todos y al menos a mí no me han hecho daño. O sea, sé de algunos personajes que sí le han hecho daño a los actores que los representan, porque eso sí lo he visto y he visto casos así. Personajes que yo he inventado le han hecho mucho daño a los actores que lo han representado en la medida en que no los han dejado ir. Entonces, esos personajes se quedan, muchos actores que los han representado se han quedado atrapados por ese personaje y hay muchos en estos 20 y pico de años que han sido idea mía, que han quedado en la cabeza de esos actores y esos actores no se lo han podido quitar de encima. Y eso sí que es doloroso porque se vuelven los personajes. Entonces, probablemente ha habido personajes que yo he creado que han llenado algunos vacíos de los actores que lo han representado, porque creo que los personajes terminan llenando vacíos de gente que quizás no está bien emocionalmente y necesita de ellos para hacer algo, ¿no? Y otros actores no han podido quitárselo porque el público no deja que se vayan. Entonces, eso también ha pasado, pero conmigo no, conmigo han estado muy bien. Yo, lo primero de las cosas que me enseñó mi papá muy chiquito fue a tratar de llevarme bien con mis propios demonios. Entonces yo creo que esto es una de las lecciones de mi padre que siempre aprendí y yo me llevo muy bien con mi propio diablo. Andrés, con la época en la que estamos de tanta tecnología, el proceso de escritura, ¿cómo se lleva? Ya técnicamente hay un computador, hay un software para hacer los guiones, usted entra a Google cada vez que quiere a mirar y a nutrirse de alguna información, ¿cómo se aparta de las redes sociales o está con ellas todo el tiempo? ¿Cómo es esa vida digital de un escritor? No, sin duda la tecnología ha servido muchísimo. Por ejemplo, el Joe, por ejemplo, yo lo escribí con Natalia Ospina y yo me vi con Natalia realmente, digamos, no virtualmente, me vi con ella, no sé, 3 o 4 veces. O sea, yo me acuerdo que cuando nos dieron el premio, que fue mi... ¿Eres tú? Sí, o sea, ¿cómo has estado? O sea, es como que, ¿cómo estás? O sea, hace rato no nos veíamos. Porque todo lo hicimos, todo lo escribimos vía Skype. Y las reuniones eran todo el tiempo así. Con Celia también y en general... con las distancias, yo viajo mucho dictando talleres de libretos y mis clases que normalmente vienen de la mano desde que estoy escribiendo, siempre he estado paralelo con mis talleres. Viajo mucho y entonces al viajar pues no estoy con la persona con la que escribo, entonces siempre estoy conectado desde otro lado. Para mí la tecnología ha sido maravillosa porque permite eso, ¿no? Permite poder reunirse, incluso aunque estés en países diferentes, trabajar sin ningún problema. Obviamente a veces es bueno encontrarse, pero para mí es fundamental. Y por otro lado, las redes también te permiten, el internet también te permite, no sé, resolver algunas cosas, desatollarte de algunas preguntas, oír por ahí un testimonio. Sobre el tema de los softwares, de hecho, ahora que lo tocas, ha habido bastante gente que me escribe preguntándome eso, ¿no? Que si hay softwares, cuáles son los programas que existen. De hecho, tengo que confesar que acabé de grabar un video que lo voy a subir pronto para contarle a la gente cómo es eso, porque la pregunta suele estar frecuentemente en mis redes sociales, como ¿cómo escribes? ¿Dónde puedo comprar un software? ¿Hay algún software para escribir o eso es solamente ahí en un Word? No, los hay softwares y me hice una listica de 5 que les voy a hablar un poco sobre los pros y los contras de esos softwares y más o menos los precios y eso, porque creo que la gente está muy interesada en saber eso.
Pero a manera de adelanto, remato el video diciendo que tú puedes tener el software más caro, pero lo más importante es saber qué es lo que tienes que decir, ¿no? Y esa es la trampa de la tecnología, que ahora tú puedes hacer una película, no sé si viste que en el Festival de Cine de Veracruz hace poco ganó una película llamada Oso Polar, y esa película se grabó toda con un iPhone 5 con lentes, obviamente con ópticos, pero todo fue con un iPhone 5 y ganó a la mejor película y se hizo con un iPhone. O sea, el problema, hay una trampa con el tema de la tecnología. La gente siempre está pensando en tener la última cámara y todo ese tipo de cosas. Se lo digo mucho a mis alumnos, pero realmente lo más importante no es eso, sino qué es lo que tienes que decir. Y ahí es donde mucha gente se queda en el camino. ¿Qué haces tú con un mega equipo si no sabes realmente cómo ponerlo a funcionar y porque no tienes nada que contar? No es la flecha, sino el indio, ¿no? Ayer me dijeron exactamente eso, sí, exactamente eso. Andrés, ¿es casualidad o qué es lo que pasa con el tema de la música y Andrés Salgado, que las producciones que pegan fuertes suyas tienen una estrecha relación con la música? No solo porque sean obras necesariamente que tengan que ver con la música, porque por ejemplo Perro Amor no era una novela musical hasta donde recuerdo, o las producciones con las que usted comenzó como de pies a cabeza, pero yo lo que sí recuerdo es que marcaban el país entero con las bandas sonoras que utilizaban en su momento. Para de pies a cabeza me acuerdo que fue Maná lo que utilizaban, claro, y eso sonaba impresionante. El caso de Perro Amor fue bien curioso porque una canción que no conocía absolutamente nadie en ninguna parte, estaba desechada hasta por el mismo artista que era Willy Colón, terminó siendo la canción del año, recuerda, ¿no? Sí, claro, Celo. Sí. Y luego viene Joe Arroyo, pues que ni qué decimos de Joe Arroyo. Y, o sea, ¿cuál es la relación de la música con las obras suyas? Yo siento que básicamente porque creo que soy muy apasionado por la música. O sea, un poco parte del espíritu mío de la curiosidad, un poco por eso, por conocer, ¿no? O sea, la música me atrapó desde siempre. Desde muy pequeño he estado muy en conexión con la música, porque además la música es muy sanadora, la música es inspiradora, la música para mí es una droga y es maravilloso, digamos, es una droga que no hace daño. Y de alguna manera siempre me ha encantado el mundo de la música. Pienso que en el fondo puede que sea como algo que si no hubiera escrito probablemente hubiera sido otra de las profesiones que hubiera llevado a cabo. Pero básicamente porque creo que la música es una máquina de energía, o sea, la música es una fuente de energía vital, y yo creo que la música es emocional, y las emociones también forman parte del drama. Entonces, las historias son emotivas y la música es emoción, entonces creo que conectan perfectamente. Por eso la música para mí es importante, tal vez porque en mí también es importante. Yo no concibo la vida sin la música. Siempre estoy oyendo música. Si voy a caminar, voy con la música. Si voy en un viaje de carretera manejando hacia otra ciudad, voy oyendo música. Si voy en el avión, voy oyendo música. O sea, para mí la música es parte de mí. Yo me baño oyendo música. O sea, es una cosa absolutamente presente en cada cosa que hago. Entonces creo que es natural que fluyan eso. Y sobre el tema de Celo, por ejemplo, que fue esa canción que ni siquiera Willy había considerado. Cuando le dijeron que estaba pegada en Colombia, dijo, ¿qué? Yo canté esa canción. Sí. Nosotros lo hablamos en algún momento cuando yo me he visto con él 2 veces en la vida, y la primera vez lo hablamos, ¿no? O sea, cuando estábamos en la época de Perro Amor, que la gente se lo pedía y él me contaba eso, la gente me lo pedía la canción y yo decía, ¿qué me está pidiendo? ¿Por qué me piden esa canción? Y luego le contaron, no, es que hay una novela que se llama Perro Amor, ¿qué tal? Pero básicamente esa canción tiene una historia en mi vida personal, o sea, es una historia que a mí me encantaba, porque yo soy muy amigo, yo odio los éxitos radiales, o sea, porque siento que eso es una forma barata de castrar un álbum, ¿no? Entonces, o sea, un músico se mata mucho para hacer 10, 12 canciones para que solamente la gente oiga una. Cuando hay algo interesante, yo lo primero que hago es oír todo el disco, y creo que las canciones no... A veces tú conectas con la canción que es el éxito, pero pues el músico tiene un álbum para que tú lo conozcas todo. Entonces yo lo que hice, o lo que siempre hago, es oír todo el álbum. Y esa canción era una canción que mis amigos me la ponían mucho en las fiestas, sobre todo en esa época, cuando ya llegaba el final. Yo pedía mucho esa canción porque me gustaba.
y era parte como encierra una cantidad de historias muy personales y que de alguna manera es una forma de hacerlo. Muchas de las canciones que salen o que yo marco tienen una carga personal que solamente las personas más allegadas y más íntimas conocen un poco cuál es la verdadera historia, ¿no? Pero algunas escenas están ambientadas en algunas pistas de mi vida y eso es una forma bonita de homenajear un poco las cosas. ¿Cómo es el fenómeno de la Reina del Flow y cuál fue su participación en esta producción? Bueno, La Reina del Flow es una historia, surge a partir de una necesidad de Sony. Me propone hacer una historia que tenga que ver con tres cosas fundamentales. Uno, que sea musical, obviamente. Sabían que por eso se acercan y me piden una historia que tenga que ver con música. Todo lo que lleve músicos, llamen a Andrés. Sí, es una forma de hacerlo, ¿no? La otra cosa era acercar un poco el público juvenil. O sea, teníamos un gran problema, la industria tenía un gran problema, espero que no lo pierda otra vez, pero tenía un gran problema la industria colombiana audiovisual y era que los chicos menores de 25, 24 años no estaban viendo televisión, no estaban viendo televisión abierta, estaban viendo televisión por cable. Esa era la segunda cosa, tratar de acercar un poco como a esta gente, a estos chicos. Y la tercera, que obviamente aglutinara, que tuviera un drama muy fuerte. Entonces, bueno, arrancamos toda una investigación en Medellín. Casualmente por esa época yo venía con una gran inquietud, yo venía como estudiando un poco el fenómeno de cómo empezó el reggaetón a principios de la década del 2000, a principios de siglo, ¿no? Cómo se empezó a afianzar el reggaetón en Colombia y estableciendo esa conexión de Panamá, Puerto Rico, Miami, Medellín como lugares interconectados, ¿no? Y Jamaica, que aunque parezca loco, Jamaica ha tenido mucho que ver ahí. Y empecé un poco a estudiar eso y dije, bueno, creo que es la gran excusa para poder enchufar un poco lo que estaba haciendo con eso y fui y encontré ese camino. Luego, bueno, después vino como la historia, los personajes, investigamos en el barrio Manrique, hablamos con los chicos de las calles. Hay un mundo cultural muy fuerte frente al tema de la música urbana en Medellín. Hablamos con periodistas, toda una investigación y fuimos armando los personajes, armamos los personajes y bueno, y luego el drama de ella, ¿no? Que a mí me extraña mucho que por ahí hubo un tuitero que escribió diciendo, no, que tú te deberías ganar el Oscar porque es que esto es la mejor historia, que no sé qué. Y la verdad me parece increíble que no se haya dado cuenta que la historia central de La Reina del Flow no es otra cosa que el Conde de Montecristo, y básicamente fue el Conde de Montecristo lo que está ahí marcado, ¿no? O sea, es casi que el Conde de Montecristo con tetas, ¿no? O sea que eso fue todo lo que pasó ahí. Luego, bueno, después ya la historia estaba armada y ya luego pasa a ser escrita. Es la única historia que yo creo y diseño, pero que no escribo, ¿no? O sea, no la escribí. Los libretos, los capítulos los escribe Claudia Sánchez y su esposo Said. Creo que han hecho un trabajo maravilloso. Yo la he disfrutado muchísimo y me siento feliz de que la historia que yo diseñé y que me inventé pues esté tan bien escrita y tan enriquecida. Creo que en este momento no hay un escritor que haya dado dos golpes tan fuertes como los que usted dio últimamente. Uno con esta Reina del Flow y el otro que merece otro capítulo aparte, que es el de La Niña Emilia, la producción que escribió para Telecaribe, que aprovechemos para que de viva voz y en primera persona nos cuente a la gente que incluso no conoce la historia, que yo la comparo con la pelea de David y Goliat. ¿Cómo surgió eso? ¿Cómo llegó a ser lo que es esa producción que se enfrentó a los monstruos de grandes presupuestos y a las grandes productoras y canales que existen en Colombia y terminó siendo absolutamente premiada y una obra que realmente merece los aplausos? Bueno, lo primero, creo yo que básicamente uno de los motores para hacer La Niña Emilia, que eso sirve muchísimo ahora, no tuvo nada que ver con una actitud de revancha ni de demostrar nada, ¿no? O sea, eso ha habido por ahí como unas malas lenguas o como unas malas versiones, ¿no? Yo nunca, ni ninguno de los que estuvimos, básicamente no lo hago porque primero no es parte de lo que yo me alimento, y por otro lado no es inspiracional, eso no inspira nada, y por otro lado yo no puedo ponerme a retar nada porque pues yo escribo básicamente para todo el mundo y mis grandes clientes son los canales nacionales y los internacionales, o sea que yo escribo donde sea. O sea que básicamente, aclarado esto, La Niña Emilia, al igual que Débora, que también acaba de ganar TV y Novelas como la mejor serie, que es la vida de la pintora, ¿no? Que salió en Teleantioquia,
básicamente el tema de la niña Emilia surge a partir de mi fascinación por el personaje. O sea, yo conocía a la niña Emilia musicalmente un poco por eso, por la inquietud mía de la música. La conocía desde que estaba, no sé, 12 o 13 años. Y siempre me llamó la atención su actitud, su irreverencia. El personaje era como una especie de, un poco como una Janis Joplin, como una cosa así, ¿no? Muy hasta acá, ¿no? Y luego, cuando escribí el Joe, yo escribí una escena en donde la niña Emilia aparecía, lo cual era parte de una cosa desfasada, porque eso no pasó. Pero yo metí a la niña Emilia como si estuviera ahí, y quien representó a la niña Emilia fue su hija, la hija verdadera de la niña. Y ella preguntó que quién escribía el Joe, llegó a donde mí en el año 2011 y me dijo, ¿por qué no escribes la vida de mi mamá? La vida de ella es una vida que no estaba hecha para un canal nacional, porque era una cosa, como te digo, muy underground, muy freaky, ¿no? O sea, muy rara. Preferí guardarla hasta que encontrara la oportunidad. Por ahí pensé que de pronto podía ser una buena película, a pesar de que nunca he escrito cine, pero pensé que podía ser una buena película, pensé que de pronto podía ser una buena obra de teatro, que nunca he hecho teatro, o pensé que de pronto iba a ser quizás algún libro, alguna investigación escrita, pero nunca me lo imaginé como una serie porque no tenía manera de enchufarla. Pero se presentó la oportunidad, Julio Gutiérrez y Juan Manuel Vuelvas, el gerente de Telecaribe, querían hacer una serie, me llamaron y me preguntaron qué podía pasar. Obviamente ahí enseguida lo tuve presente y ellos no lo dudaron un segundo, lo echamos adelante. Fue una producción de muy pocos capítulos que combinó un pedazo de documental, otro pedazo real y otro pedazo un poco como mirando el proceso creativo actoral de Aida Bosa, que es un personaje fantástico, y a partir de ahí se fue dando forma a ese proyecto que bueno, terminó siendo un proyecto maravilloso que ha sido el dramatizado más premiado en la historia de los premios India Catalina. Eso era algo impensable, ¿no? O sea, yo jamás en la vida me imaginé eso. O sea, cuando yo vi que la niña Emilia superó o empezó a superar en estatuillas al Joe, que tenía un gran récord, yo no lo podía creer. A mí me parecía mentira que una historia de 5 horas pudiera, hecha en un canal regional con muy poco presupuesto, logrará. Y tal vez creo que lo que hay ahí es eso, ¿no? Pasión, amor, ¿no? Creo que eso es lo que mueve, ¿no? Lo que hemos venido hablando en esta conversación, la pasión, la entrega. Y lo más importante, rodearse de un muy buen equipo también. Yo he tenido la fortuna de estar siempre rodeado de grandes compañeros de escritura, pero también grandes actores y grandes personajes de la producción. Andrés, cuando yo le decía acerca de David y Goliat con esta serie, es porque he sido testigo del mensaje tan grande que ha dado la serie a los productores que no tienen plata para hacer producciones gigantes y que ven en esta serie un ejemplo de, hey, sí se puede, sí puedo con pocos recursos, sí puedo con muchas ganas y una buena preparación llegar a hacer trabajos grandes en cualquier tipo de empresa o de emprendimiento, y porque eso fue lo que pasó, ¿no? Sí, a mí me molesta muchísimo, odio profundamente la frase del no se puede. O sea, es algo que me da alergia. Yo detesto que la gente diga no se puede, porque creo que eso es una actitud muy cómoda y es una actitud muy fácil, ¿no? O sea, yo creo que hay que intentarlo. O sea, yo cuando me dé cuenta de que efectivamente yo no pude, entonces yo diría no puedo, pero para que yo eche adelante algo y diga que no se puede, a mí me tienen que matar para que no se pueda. Yo lo hago o lo hago, es una cosa tal vez obsesiva, ¿no? O sea, hasta que no lo logre no estoy tranquilo. Y creo que estaba cansado también de que dijeran que en la televisión regional no se podían hacer historias ni producciones de calidad. Fíjate que ahora, después de Emilia, ahora la gente ha creído y ahora todo el mundo, inclusive la ANTV, se ha dado cuenta de que es en la ficción donde está la salvación de buena parte de las historias que se hacen. Entonces había que dar ese paso. No quiero echarme encima ninguna gloria ni nada de eso, simplemente fui yo, pero pudo haber sido otro, y creo que había que apostar. Yo adoro las apuestas y a mí me producen los retos una gran adrenalina y me encanta eso. O sea, me parece maravilloso el reto, ¿no? O sea, pelearlo, y eso está en mí y me encantan las cosas imposibles. O sea, me encanta hacerlas posibles. Eso
eso me encanta. Ese es el espíritu un poco de Emilia y es un poco de lo de Débora. Y tal vez la gente reconoce eso. Excelente. Andrés, vamos a terminar hablando de una de las mujeres más importantes del arte en Colombia, Débora Arango, y vamos a hacer un especial de ella en otro episodio y sería magnífico tener sus palabras y su conocimiento sobre esta mujer que ha sido rescatada del olvido a través de sus letras. Porque en otra época yo fui muy rechazada y hoy veo que llego hasta la gente y que la gente goza viendo mi obra. El dolor de la gente, el esfuerzo de la gente, la tragedia de la vida y esas cosas me gusta que ustedes la vean representada en mi obra, que más o menos he tratado de poner. Sí, a través de todos, digamos, a través de Teleantioquia, a través de la iniciativa de todos, del pueblo paisa, de la gerente de Teleantioquia, en fin. La iniciativa de Débora no fue por mí, aunque debo confesar que cuando cambiaron los billetes, no sé, yo siempre me pregunto quiénes están ahí. Y bueno, parece mentira, el colombiano es experto en eso, ¿no? En tener a gente valiosa en las narices, pero no darse cuenta por andar mirando lo que pasa fuera de las fronteras, creyendo que lo que hay aquí es una porquería. Entonces, todo el mundo mirando a Frida y encantados con Frida y creyendo que Frida era el gran, ¿no? Y sin darse cuenta, obviamente lo es, pero sin darse cuenta de que aquí teníamos a Débora y que la teníamos en las manos, en los billetes de 2.000 pesos y nadie se daba cuenta quién estaba ahí. Venían una señora que no sabía. Y eso me parece lindo que se haya desempolvado, porque creo que estamos rodeados de gente en este país maravillosa que tristemente están opacadas por políticos miserables, por asesinos, por delincuentes, a los que sí se les da el reconocimiento, y eso me jode mucho un poco, ¿no? O sea, me jode bastante el darle reconocimiento a quienes no lo merecen y a olvidar a gente como Emilia, como Débora, que verdaderamente sí son necesarias recordar. Sin palabras con lo que está diciendo Andrés, de verdad. Qué bueno que se vincule a ese tipo de proyectos y va a seguir haciendo historia. Lo felicito porque está haciendo un trabajo magnífico y muchos estamos siguiendo su trabajo y muchos nos inspiramos en él. Un mensaje para toda la gente que emprende en Colombia y que a veces pierde la fe. No, la fe nunca hay que perderla, creo que la fe hay que tenerla siempre, pero yo sí soy, digamos, partícipe del tema de que no basta creer, hay que prepararse, y creo que eso es lo más importante, o sea, la curiosidad, la lectura es fundamental, leer es una cosa que es necesaria, y creo que hay que prepararse mucho. Muchos creativos audiovisuales están enloquecidos con el tema de hacer, ¿no? Y aquí volvemos a decirlo, aquí tengo la última cámara y me llegó el lente de no sé qué y tal, pero ¿qué es lo que estás metiendo en tu cabeza? ¿Cuál es el criterio que estás formando? Solamente a través de eso, a través de la cultura, a través de la información, de lo que sabes, es como elaboras criterio y así es como puedes decidir por dónde caminar. Y lo otro es dejar de seguir modas. Yo creo que hay que evitar pegarse a lo que hacen los demás. Me parece que lo importante es seguir un poco tu camino. Yo nunca en mi vida imaginé hacer el Joe para que se vuelva de moda las bionovelas y nunca en la vida me imaginé echar adelante Emilia para que ahora todo el mundo haga cosas en los regionales. Luego la gente va detrás, pero yo también he ido detrás de lo que yo siento, de lo que yo pienso. Y obviamente, por último, es un poco lo que dice Bauman, ¿no? O sea, el mundo está lleno de un 99% de basura y hay que desarrollar el olfato, saber cuál es el 1% que vale la pena. Claro, la importancia de ser selectivo. Andrés Salgado, muchas gracias por acompañarnos en este episodio especial donde nos dio una clase de 1 hora de inspiración y felicitaciones por su trabajo. Espero que volvamos a tener otro episodio con usted para que nos cuente muchas más anécdotas y muchas más historias de esas que usted sabe escribir. No, muchas gracias. Te agradezco a ti, agradezco a los oyentes, agradezco también al público que ha visto las cosas que he hecho y finalmente agradezco a todos los compañeros que me han acompañado, mis cómplices, mis compañeros de trabajo, los actores y tanta gente que me ha acompañado en todo este camino que para bien o para mal no creo que vaya ni siquiera en la mitad de mi carrera. Qué bien, así es. Andrés, ¿alguna red social donde la gente pueda seguir el trabajo? Bueno, yo me mantengo siempre en mi Twitter y en mi Instagram, donde publico fotos de trabajo, básicamente, que es Asalto71, tanto en Twitter como en Instagram. Ahí estoy siempre, y ahí siempre en Instagram y en Twitter es cuando converso con la gente y hablamos y ese tipo de cosas. Bien, Andrés, muchísimas gracias entonces. Muchas gracias a ustedes. Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir, escuchando ando.
Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de Jaguar Video Films. Surgir y permanecer en el mercado solo es posible con una imagen que impresione y permanezca en la mente de los consumidores, llevando tu empresa a un nivel óptimo de figuración y recordación. Jaguar Video Films desarrolla, produce y expone lo mejor de tu empresa a nivel mundial. Visítanos en www.jaguarvideofilms.com y entra al mundo de las grandes marcas. Contáctanos al 310-270-4344. Si tu empresa tiene una historia que contar o una idea para compartir, nosotros nos encargamos de tu proyecto audiovisual de principio a fin. Jaguar Video Films. Dale imagen a tu marca. Descarga los episodios gratis en escuchandoando.com. Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo.